Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. El 19 de mayo de 1781, en la plaza central de Cusco, Tupac Amaru fue obligado a presenciar cómo se le cortaba la lengua y ahorcaba a todos sus parientes. Su pareja, Micaela Bastida, fue sometida a garrote cruel y luego de ver todo esto, a Tupac se le cortó la lengua y se ataron con lazos sus 4 extremidades a una tropilla de caballos. Al ver que el desmembramiento no tenía éxito, se detiene la ejecución y deciden las autoridades españolas en América decapitarlo en el patíbulo. Luego se le cortaron los brazos y las piernas frente a una plaza enmudecida que luego presenció los cuerpos expuestos allí en el Pichu y finalmente los restos mortales de Tupac Amaru y sus parientes fueron incinerados. No conforme con eso, se ordenó que se recogieran todos los documentos sobre la descendencia de Tupac Amaru y se quemaran públicamente en la Plaza de Lima. Este es quizá el episodio más espectacular, más icónico y más recorrido de una amplia rebelión en el mundo colonial andino, de la que hablaremos hoy con Sergio Cerúnico. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? Bueno, gustazo tenerte aquí en Historiar. Vamos a hacer las presentaciones de rigor y posiblemente los oyentes ya lo conozcan, pero de todas maneras decimos que Sergio Cerúnico es profesor plenario del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, es director del departamento de ese Departamento de Humanidades de la universidad. Tiene una carrera extensísima en la que ha ganado numerosas becas, ha enseñado en distintas universidades nacionales y del exterior y ha publicado una importante cantidad de libros, entre los cuales podemos mencionar algunos como Subverting Colonial Authority, Challenges to Spanish Rule 18th Century, que salió en inglés y luego fue traducido al castellano como Conflictos Sociales e Insurrección en el Mundo Colonial Andino. Tenemos la larga historia de los saqueos en la Argentina, la era de Tupac Amaru, que es un libro que hoy vamos a visitar bastante, y un otro libro recientemente publicado, que es El poder del disenso, cultura política urbana y crisis del gobierno español en Chuquisaca entre fines del siglo XVIII. Así que, hechas las presentaciones, vamos a volver al episodio de Tupac Amaru, y te quería preguntar, Sergio, como para que entremos un poco en el universo de esta rebelión, es si nos pudiésemos transportar al mundo andino de finales del siglo XVIII. ¿Qué nos encontraríamos ahí? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son el paisaje? Bueno, nos encontraríamos con muchas cosas, evidentemente. Yo de lo que diría, digamos, es que es un mundo muy complejo, digamos. No voy a decir ninguna originalidad al respecto. Pero básicamente, digamos, pensando en los orígenes, ¿no? En los antecedentes de la rebelión, que es el tema del que vamos a hablar hoy, yo creo que lo que nos encontraríamos, digamos, es con un mundo muy diverso en lo regional, y que esto se pone muy claramente de manifiesto durante la rebelión, ¿no? Uno tiende a pensar en la rebelión andina, la rebelión de Tupac Amaru, como si fuera una cosa, y cuando te pones a investigar y a mirar en las historias locales te das cuenta que son muchas rebeliones y muy distintas, porque las realidades sociales eran muy distintas en cada una de estas regiones, ¿verdad? Desde la zona de Charcas, digamos, La Paz, el Cusco y demás, ¿no? Entonces yo lo que diría es un mundo muy diverso, es un mundo donde formalmente tenemos 2 repúblicas, ¿verdad? Que es la República de Españoles y la República de Indios. Eran 2 repúblicas que cada una tenía un modelo, digamos, de dominación colonial que se había establecido en el siglo XVI y que había perdurado hasta el siglo XVIII y que estaba basado en la idea de que las comunidades indígenas, los que eran los pueblos
originarios tenían, digamos, preservaban sus costumbres, ciertas instituciones sociales muy importantes como la propiedad colectiva de la tierra, sus caciques, pero era, por supuesto, una república que estaba subordinada a la otra, que era la República de los Españoles, a través de instituciones muy conocidas, como por ejemplo la MITA, ¿no?, que obligaba a una séptima parte de las comunidades indígenas a trasladarse año tras año a Potosí para trabajar en las minas, los obligaba a pagar tributos, los obligaba, y esto por supuesto es un tema muy importante pensando nuevamente en los antecedentes de la rebelión, ¿no?, los obligaba a comprar mercancías que distribuían los corregidores, un comercio monopólico muy odiado en su época por todos los indígenas, que se llamaba reparto forzoso de mercancías, ¿no? Entonces eran, digamos, dos repúblicas, una subordinada a la otra, pero a vez, y creo que esto es muy importante decirlo, que se superponían unas con otras en muchos sentidos, donde había muchísimos vasos comunicantes. No es una sociedad dicotómica, es una sociedad donde los indígenas participan plenamente del mundo colonial, de sus instituciones de justicia, de los mercados, a través de la venta, por ejemplo, de sus excedentes campesinos, ¿no?, los excedentes agrícolas. Los indígenas iban a las ciudades, vendían sus cosas, artesanías también. Como decía, participaban de las instituciones de justicia, practicaban una forma de religiosidad que se conoce genéricamente como catolicismo andino, digamos, donde hay una hibridez entre lo que eran las creencias católicas y los cultos locales, ¿verdad? Y que también reconocía variaciones regionales enormes, ¿no? El catolicismo andino no es una cosa, son muchas cosas, ¿no? Y por supuesto teníamos también un mundo muy conectado a partir de la figura de los caciques, ¿verdad? Los caciques jugaban un papel, después podemos hablar si querés de esto, pero los caciques jugaban un papel crucial, digamos, en el mundo andino, tanto en las comunidades indígenas como en su vinculación con el mundo y la sociedad colonial, ¿no? Y estos personajes estaban entre, como se decía muchas veces, ¿no?, estaban entre dos mundos, ¿no? Participaban de ambos sectores. Entonces volviendo a lo anterior, son formalmente dos repúblicas, pero que tienen una enorme cantidad de vasos comunicantes entre ellas, ¿no? Y por supuesto, y esto es muy importante decirlo, unas mandaban y otros tenían que obedecer, ¿no? Y eso, ahora podemos entrar en eso, pero me interesa esto que mencionás, la figura de los caciques es una de esas figuras anfibia, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Que comunican o que entrelazan estas dos repúblicas, como decías vos. Sí, exactamente. Digamos, los caciques andinos tienen una larguísima historia, obviamente, vienen incluso de antes de la conquista. Y nuevamente, acá las diferencias regionales son muy importantes, ¿no? Es decir, cuando uno habla de los caciques o los curacas, ¿no?, uno piensa que es una cosa, que es una función que cumplen. Y la verdad es que cuando mirás el mundo andino en su totalidad, lo que vos ves es mucha diversidad, ¿no? En el caso del Cusco, digamos, uno lo que encuentra es esa gran aristocracia incaica, ¿no?, que venía de la época de la conquista, y que era gente, en algunos casos, muy próspera, antes de la rebelión de Tupac Amaru estamos hablando, ¿no?, con mucho prestigio. En términos generales eran caciques hereditarios, es decir, que podían más o menos rastrear su prosapia, digamos, a los grandes señores naturales del siglo XVI. Pero también tenés en otras partes del Perú y del Alto Perú, ¿no?, sobre todo en la región de Charcas y el norte de Potosí, un conjunto de caciques que eran designados directamente por los corregidores, que se conocían como caciques interinos, ¿verdad?, y que simplemente servían los intereses de los corregidores. Y también tenés, y esto es tal vez lo más interesante, muchos caciques que eran hereditarios, pero que ya eran considerados por las comunidades indígenas como caciques totalmente ajenos a la comunidad, ajenos a sus intereses, y que no representaban al común, ¿no? Más similar, podría decirse que estaban como asimilados al aparato de dominación colonial, si tal cosa existe, ¿no? Quizás es exagerado ponerlo así, pero estaban asimilados a la estructura burocrática o de funcionamiento de las autoridades coloniales. Sí, por supuesto, estaban totalmente imbricados, digamos, con las estructuras de poder local, ¿no? Es decir, con los corregidores, que eran los gobernadores provinciales, ¿no?
con los curas, ¿no? Que cumplían una función muy importante, con los hacendados, incluso con los mineros de Potosí, con los empresarios mineros. Efectivamente, estaban muy, muy asociados a esta estructura de dominación colonial, pese a que eran caciques hereditarios. Y para estas comunidades el hecho de ser hereditarios no los dotaba de ninguna legitimidad, ¿no? Y ahí es donde viene la complicación, porque normalmente por muchos años la historiografía dividió la legitimidad de los caciques en dos: una legitimidad de origen, digamos, que es el derecho de sangre, y por otro lado aquellos caciques que eran designados, como decía antes, discrecionalmente por las autoridades españolas. Pero lo que uno ve es que había caciques hereditarios que efectivamente eran considerados enemigos, digamos, entre las comunidades, y de hecho cuando empieza la rebelión lo primero que hacen es matarlos, literalmente, lo primero que hacen, es el primer orden, el primer ítem en la agenda, matar a esos caciques. Los corren, los atrapan, los matan, los obligan a irse, pese a que eran perfectamente herederos de aquellos viejos señores naturales, ¿no? Y eso me da un pie interesante para decir, bueno, tenemos este retrato del mundo de la sociedad colonial del 18, estas dos repúblicas que vos mencionabas, que no obstante están entrelazadas, imbricadas, como habías mencionado, esta variedad, enorme variedad regional en términos de creencias, en términos de conflicto, en términos de trabajo, como veníamos retratando. Ahora, si uno mira la historiografía o repasa un poco, rebeliones o levantamientos o sublevaciones, como querramos ponerle, ocurren desde el comienzo de la era colonial. Sí. ¿Qué es lo que pasa a fines del siglo XVIII con Tupac Amaru? ¿Qué tiene de distintivo esa rebelión, o qué es lo que la vuelve algo digno de subrayar, ¿no? En esa historia más larga de rebelión, de descontento, de resistencia? Mira, yo creo que tenemos que poner las cosas en su justo término, ¿no? Y yo creo que la rebelión de Tupac Amaru, considerada genéricamente, ¿no? Es decir, la rebelión de todo el escenario andino entre 1780 y 1782, es sin ningún lugar a dudas el levantamiento más masivo, más importante, más radical en la historia de América colonial, incluyendo México, incluyendo Centroamérica, incluyendo los Andes, y nunca después iba a haber un fenómeno de semejante magnitud. Es decir, el levantamiento de Tupac Amaru fue algo absolutamente único, ¿no? Si uno mira, digamos, cuáles son, simplemente repasando cuáles son las características del movimiento, ¿no? Es decir, se forman ejércitos insurgentes, grandes ejércitos insurgentes, ¿no? Que no son ejércitos, por supuesto, como los entendemos hoy. En realidad son, uno diría, comunidades en armas, ¿no? Y comunidades literalmente, porque se movilizaban las familias, o sea, no era un ejército de hombres, era un ejército de familias. Eran muchas comunidades en armas, ¿no? Pero eran una fuerza bélica muy importante, ¿no? La extensión regional, digamos, Cusco, La Paz, el norte de Potosí, el sur de lo que hoy es Bolivia, Oruro, la ciudad minera de Oruro. Es decir, es una rebelión que abraza todo el corazón, digamos, del Imperio Español en Sudamérica. Es una rebelión que asedió o incluso llegó a tomar las principales ciudades, ¿no?, andinas. Estamos hablando de La Paz, que estuvo sitiada durante 109 días, el Cusco, Chuquisaca, la capital de la Audiencia, Oruro fue tomada, Puno fue tomada, ¿no? De modo que la violencia, digamos, y la capacidad de organización que tenían estas comunidades indígenas no tuvo parangón con ningún otro movimiento, ni antes ni después, ¿no? Y a su vez, el corazón de estos ejércitos, como decía antes, eran las comunidades indígenas. Hubo una participación de criollos, si querés después podemos retomar este tema, pero claramente, digamos, el núcleo de la rebelión, sin ningún lugar a duda, fueron los miembros de las comunidades indígenas, es decir, aquellas comunidades indígenas de las cuales la corona dependía en términos fiscales, porque eran los que pagaban el tributo todos los años, y que la minería dependía porque era la mano de obra forzada que iba todos los años a trajinar las minas, ¿no? Entonces, por otro lado, digamos, desde el punto de vista ideológico, es una rebelión, uno lo podría llamar rebelión. Yo en el libro uso la palabra revolución, yo creo que esa es la palabra, ¿no? También se puede hablar de rebelión en términos genéricos, pero creo que claramente fue una revolución en muchísimos sentidos. Digo que desde el punto de vista ideológico tuvo un radicalismo total, ¿no? Total, o sea, fue una rebelión que realmente quiso
alterar profundamente el orden natural de las cosas tal como se había impuesto desde la conquista en el siglo XVI, ¿no? Y sobre lo que no había compromiso posible. No había compromiso posible. Ese es un punto que después seguro lo desarrollamos más, pero vos decís algo en el libro, estoy hablando de la era de Tupac Amaru en este caso, que me parece que quizás sintetiza esto que estás mencionando, o este carácter tan excepcional de la rebelión en su componente ideológico, de la revolución, voy a usar tus términos, en su componente ideológico, que es, vos mencionás algo así como que entre sus proclamas o entre sus reclamos, en algún momento lo que se cristaliza es algo así como devolverle la posesión o el gobierno de la tierra a sus antiguos dueños, ¿verdad? Como eso está presente en la rebelión. Claro, sí, yo creo que, digamos, yo creo que esta es una revolución donde lo que se pone en juego, digamos, es la soberanía, ¿no? En ese sentido, hay un historiador que ha escrito un artículo hermoso, que lo recomiendo mucho, Sinclair Thompson, que habla sobre cómo debería pensarse la rebelión de Tupac Amaru o la revolución en el contexto de las revoluciones atlánticas de la época, ¿no? Cuando hablamos de revoluciones atlánticas estamos hablando de lo que se llama la era de las revoluciones, ¿no? Que incluye la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Haití, ¿verdad? Las independencias hispanoamericanas. Y él lo que dice es que Tupac Amaru, que la rebelión de Tupac Amaru, de vuelta entendida genéricamente, y yo estoy de acuerdo con eso, es una rebelión, digamos, donde lo que se pone en juego es fundamentalmente cuestiones de soberanía, ¿no? Y cuestiones de quién es el sujeto de esa soberanía, ¿no? Que es lo que se plantea básicamente en todas las revoluciones atlánticas, ¿no? Es bien moderna en ese sentido. En ese sentido es bien moderna, pero por supuesto que la respuesta a esas preguntas es muy diferente, ¿no? A las que se dan en otras revoluciones atlánticas, donde lo que se impone es el universo, digamos, conceptual del liberalismo, con sus ideas de democracia representativa, ciudadanía moderna. Por supuesto que en el contexto de los levantamientos tupamaristas, las respuestas de las comunidades indígenas al problema de la soberanía y al sujeto de la soberanía es totalmente distinto, no es otro universo mental, pero los problemas son los mismos en ese sentido. Entonces lo que se pone en juego es dónde descansaba la soberanía, quién debe ejercerla, cuáles son las formas legítimas de gobierno, ¿no? Y claramente, digamos, si hay un común denominador en todo el movimiento insurgente, desde el Cusco hasta el sur de Bolivia, es que quienes deben ejercer el poder, los que son los verdaderos sujetos de la soberanía, son los pueblos indígenas, son los pueblos originarios, ¿verdad? Lo cual no quería decir necesariamente que los españoles no tuvieran lugar en ese orden, o los criollos o los mestizos, ciertamente, pero que las comunidades aborígenes estaban para mandar y no para servir. Esto quizá te lo pregunto de una manera un tanto clásica, pero vale de todas maneras. Esto que planteas vos desde el punto de vista de los reclamos o de la cuestión de la soberanía, ¿es un reclamo que existe previamente a la revolución, o que la propia dinámica de este levantamiento que vos dijiste tan extendido, que va levantando a las diferentes comunidades, va creando a medida que el levantamiento se desarrolla? No, yo creo que existían tensiones muy fuertes, por supuesto, y uno no puede decir que los contenidos ideológicos y que los anhelos y las ansias de cambio en un momento revolucionario surgen de repente, ¿no? Pero yo creo que en gran medida, digamos, la radicalización del conflicto y al punto al que llegó, tanto en términos de los niveles de violencia, la masividad, el rango espacial, la radicalización ideológica, es un producto del acontecimiento, digamos, ¿no? Es decir, es el enfrentamiento lo que va radicalizando cada vez más las posturas. Por ejemplo, digamos, el movimiento que se da en la provincia colonial de Chayanta, ¿verdad? Que en el día de hoy son 4 departamentos de la República de Bolivia, así es un enorme territorio, digamos, ¿no? Chayanta es el primer escenario, digamos, insurreccional, y arranca más o menos por 1777, 1778, y estalla en agosto de 1780, es decir, 3 meses antes
que la rebelión de Tupac Amaru, que arranca el 4, ¿no? Estalla el 4 de noviembre de 1780. Esa es ahí tenés un proceso insurreccional que es muy progresivo, gradual, que es importante reconstruir porque es un proceso político, digamos, no es un estallido ni espontáneo ni repentino. Sin embargo, cuando estalla el movimiento tupamarista, claramente el escenario es otro, porque surge la figura de un inca, un autoproclamado inca, y surge lo que podríamos llamar una fuente alternativa de soberanía, digamos, ¿no? Esto lo estudia muy bien la gente que se dedica a la acción colectiva, como por ejemplo Charles Steele y demás, que muestran cuán importante es en un momento insurreccional, en un levantamiento, cuando verdaderamente los actores ven que hay una soberanía alternativa, digamos, hay una posibilidad de cambio que lleve a un cambio en el mando, ¿verdad? En el gobierno. De modo que lo que yo creo es que tanto la aparición de la figura de Tupac Amaru, que es una aparición fundamental, como la propia dinámica del conflicto y del enfrentamiento lleva a esta radicalización, ¿no? Respondiendo un poco a tu pregunta. Sí, y quiero un pasito antes de la radicalización. Hay algo que me parece que vos sostenés en conflictos sociales que me parece que puede ser un buen filón para encarar la pintura general de esta revolución. Y es que previo a esta aparición de una fuente alternativa de legitimidad, los pasos o el repertorio con el que se iba expresando el descontento de las comunidades andinas no era muy excepcional. Es decir, seguía una hoja de ruta que se había visto otras veces, ¿no? Es esto de ir a quejarse frente a los tribunales o de presentarle demandas a los corregidores. Entonces, Tupac Amaru, y ya llegaremos de vuelta al personaje, encarna algo de una naturaleza excepcional, como estábamos diciendo, pero el camino hacia ahí es un camino que ya estaba un poco transitado, ¿verdad? ¿Cómo es ese repertorio de quejas de las comunidades? Sí, yo creo que es, digamos, lo que es muy importante pensar es que todos los conflictos que van confluyendo, digamos, en el gran estuario de la revolución tupamarista eran conflictos que llevaban años y que expresaban demandas de tipo económica, políticas, incluso religiosas, de largo aliento, y a su vez se canalizaban a través de lo que podríamos llamar una cultura política, un repertorio, digamos, de prácticas políticas que incluían, como vos decías, la apelación a la justicia colonial, ¿no? Fueran los corregidores, la audiencia de Charcas, incluso los virreyes, ¿verdad? El virrey del Río de la Plata, que se inaugura en 1776, o la corte virreinal de Lima, por ejemplo, el gobernador de Potosí. Es decir, esas eran instituciones a las que los indígenas constantemente apelaban para reclamar contra los corregidores, para reclamar contra los hacendados, para reclamar contra otras comunidades indígenas que les quitaban las tierras, donde había conflictos de linderos, para quejarse contra los caciques, para quejarse contra, por ejemplo, lo que le cobraban los curas en las fiestas cristianas o los aranceles. Entonces había toda una cultura, digamos, que se había desarrollado a lo largo de los años y que uno la ve extremadamente activa y vigorosa durante las décadas previas a 1780. Y a su vez esa cultura política, y yo creo que esto es algo muy clave, incluía 2 o 3 cosas que eran esenciales, ¿no? La primera es que la violencia y el derecho estaban totalmente interrelacionados, digamos, son inescindibles. Es decir, la apelación a la justicia colonial no preveía, no me sale la palabra, no impedía, esa es la palabra que estoy buscando, no impedía el ejercicio de la violencia, sino que la legitimaba, ¿verdad? Es decir, ir a quejarse contra las autoridades locales, a los poderes españoles, lo que hacía era empoderar a las comunidades indígenas para tratar de imponer esos cambios en la práctica. La otra cuestión que era me parece a mí muy importante en términos de este repertorio de prácticas políticas es que las quejas de las comunidades normalmente no expresaban problemas que se daban solo en una comunidad. Había muchos vasos comunicantes, digamos, entre
las comunidades campesinas, ¿no? A lo largo de los Andes. Las quejas de vuelta contra el tributo, contra el reparto, contra los hacendados, eran quejas que se expandían de una comunidad a otra. Y normalmente había muchas vías de comunicación, digamos, y muchas formas de sociabilidad a partir de las cuales se transmitía no solamente el descontento, sino las formas de intentar satisfacer esas demandas, ¿no? De modo que todo eso lo vamos a ver aparecer, digamos, durante la rebelión o en los meses previos a la rebelión. Lo que sucede, como decíamos antes, que la guerra impone sus propias reglas, digamos, ¿no? Y empieza a imponer su propia dinámica. Pero, nuevamente, no quiere decir que la insurrección haya sido un fenómeno repentino, sino que responde a todo este tipo de tensiones que se vienen dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, en esta anatomía de la rebelión que estamos haciendo, que retrata o recoge un poco las tensiones previas o el clima de varios y diversos descontentos macerándose, para poner esa figura. Hay otro actor que quizá no le dimos tanta importancia hasta ahora, que yo lo pondría como la corona, pero es mejor decir las autoridades coloniales en América, que viene... El aparato colonial viene de una reforma o de un intento de reforma bastante profundo, impulsado desde la metrópolis, desde el centro del imperio, y que, si yo no entiendo mal, parte de tu argumento es que paradójicamente esa reforma abre canales que van a hacer posible la rebelión. Es decir, otorga cauces institucionales o brinda elementos a las comunidades para empoderarse, como dijiste antes, y sublevarse frente al propio orden colonial. ¿Cómo es esa relación entre reforma, corona y comunidades que vos retratás? Claro, porque en definitiva vos lo pusiste muy bien, ¿no? Digamos, lo que se conoce como las reformas borbónicas, ¿no? Estas reformas imperiales que impactan en América sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII, de 1750 aproximadamente. Tienen un efecto muy nocivo, digamos, sobre los estándares de vida de las comunidades campesinas, tanto en México como en Perú, como en todos lados. Básicamente porque lo que hay por parte de la corona es un intento de convertir a América nuevamente en una fuente de recursos fiscales, ¿verdad? Y eso implica incrementar los gravámenes que pesaban sobre las comunidades indígenas, ¿no? Eso incluye cuestiones como el tributo. La misma mita potosina se torna mucho más brutal, mucho más violenta. Se incrementan los impuestos a la venta, las famosas alcabalas y demás, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un aumento de la presión económica sobre los recursos de los indígenas. Pero por otro lado, estas reformas también lo que intentan hacer es de alguna manera racionalizar el poder, ¿no?, que se ejerce sobre estos pueblos campesinos. Y se intenta de alguna manera recortar el poder que tenían los corregidores, o por lo menos tornarlo más previsible, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, se hace y que termina teniendo el efecto contrario, pero es un intento de hacerlo, es imponer un arancel a los corregidores en términos de cuántas mercancías podían repartir, qué tipo de mercancías podían repartir, a qué precios podían repartirlas, de manera de, por lo menos, de que el sistema funcionara de una manera más o menos previsible para la corona. Esto, por supuesto, no tiene mayor efecto y los corregidores seguían básicamente repartiendo todo lo que pudieran porque de ahí sacaban sus ganancias, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la iglesia, es decir, es interesante que en la década del 70 se impone un arancel eclesiástico, donde se dice, bueno, los curas pueden pedir por los sacramentos tanto, por las fiestas tanto, etcétera, etcétera. Ahora, ese tipo de ese intento por reglamentar, digamos, las formas de explotación en el mundo rural, lo que le da a las comunidades indígenas es un instrumento, digamos, para ir a protestar, básicamente, ¿no? Para decir, bueno, miren, esta gente no está cumpliendo la voluntad del rey, ¿no?, a través de sus ministros. Y a su vez, las reformas borbónicas, por razones muy complejas, lo que van a generar son enormes fracturas dentro del aparato poder colonial, ¿no? Una de esas fracturas muy evidentes se produce cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Es decir, se impone un nuevo centro de poder acá en el sur, que era una frontera imperial, una pequeña aldea que no le importaba a nadie, y se establece una corte virreinal que de repente empieza a intervenir en los conflictos andinos,
¿no? Y empieza a dar órdenes sobre cómo los pueblos andinos deberían ser gobernados. Cuando, por ejemplo, en 1778, si no recuerdo mal, Tomás Catari, que era el líder de la protesta en el pueblo de Macha, en el norte de Potosí, decide bajar a Buenos Aires para protestar directamente al virrey, ¿no? En una corte virreinal totalmente nueva, lo que se va a encontrar es que efectivamente el virrey y sus funcionarios medio que le dan la razón, ¿no? Dicen, bueno, sí, los corregidores no pueden seguir repartiendo mercancías al precio de bienes al precio que lo hacen y en la cantidad que lo hacen. Ellos, los indígenas decían que los caciques, con buenas razones, que los caciques y los corregidores defraudaban los tributos, ¿no? Y la plata iba para otro lado. Toda una serie de temas, digamos, que para el virrey, para la corte virreinal, que era un virrey bastante ilustrado, digamos, ¿no? que estaba interesado en terminar con todas estas prácticas corruptas, digamos, ¿no? En el mundo rural, bueno, le da un decreto donde dice, bueno, si esto es lo que usted dice es verdad, pues entonces usted tiene que ser designado cacique. Y el corregidor debe dejar de intervenir en las causas que los afectan a ustedes, porque evidentemente es parcial. Por supuesto, cuando vuelven a Chayanta, a Macha, el corregidor los arresta, etcétera, pero cuentan con instrumento, digamos, para poder, lo que decía antes, legitimar el uso de la violencia. Es decir, esta intervención del virrey no impide la violencia, al contrario, la termina de radicalizar aún más, ¿no? Esto no empieza en 1777, esto funcionaba así en la práctica por mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora ya es una magnitud, digamos, una escala que sí no tenía precedentes, ¿no? Entonces, volviendo y para redondear, efectivamente, digamos, las reformas que se generan para esta época producen enormes fracturas, digamos, en los equilibrios sociales, ¿no? Tanto por arriba como por abajo. Perfecto. Vale, me recordaba mientras conversabas que tenemos también en Historiar un capítulo sobre el virreinato del Río de la Plata, la creación del virreinato, que pueden consultar. Hemos hecho una inmersión en el siglo XVIII, sus tensiones, sus conflictos, sus actores, fascinante. Así que yo querría acercar el lente ahora y preguntarte en particular por los actores, pero hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de quién es Tupac Amaru y demás. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Bueno, seguimos acá en Historiar, conversando con Sergio Serunikov sobre la rebelión de Tupac Amaru y, como decíamos antes de la pausa, además de apreciar las causas estructurales o los conflictos subyacentes en el mundo colonial del siglo XVIII, los actores concretos también son importantes para entender esta rebelión. Y vos, Sergio, decías hace un ratito esto de que lo que le da una magnitud diferente a la revolución de Tupac Amaru es la aparición de una fuente de legitimidad alternativa. Que, como en los términos en los que vos lo ponías, hay alguien que se proclama inca. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de quién era Tupac Amaru? ¿Quién es este personaje que aparece en este contexto y se proclama inca y encabeza una rebelión de la magnitud que describías? Sí, Tupac Amaru es un personaje obviamente, absolutamente fascinante, ¿no? Básicamente lo que Tupac Amaru era un cacique de provincias, digamos, ¿no? Era un cacique que se proclamaba como descendiente de Tupac Amaru I, él se llamaba Tupac Amaru II, ¿no? Tupac Amaru I fue el último inca justiciado durante la conquista del Perú, ¿no? En el siglo XVI. Y él intentaba probar de que él era un descendiente directo, digamos, de Tupac Amaru I y por eso se llamaba Tupac Amaru II. Pero era, curiosamente, uno pensaría que, era un representante de la gran aristocracia incaica, y no lo era. Digamos, él era un cacique de provincia, la provincia de Canas y Canchis, de dos pueblos,
Tenía una fortuna moderada, pero fortuna al fin. Practicaba como la mayoría de los comercios, de los caciques, el comercio, ¿no? Uniendo el eje Potosí-Lima, digamos, ¿no? Pasando por el Cusco. Tenía tierras, era un hacendado. Y a su vez, por supuesto, tenía el control y la gestión del trabajo comunal, ¿no? de los indígenas, de las comunidades de las cuales él era el cacique. Era un hombre culto, en el sentido de educado por los españoles. Había ido a un famoso colegio de caciques en el Cusco, gestionado por los jesuitas, antes de la expulsión de los jesuitas. Se decía que sabía algo de latín, ciertamente sabía español, sabía leer y escribir. Tenía muchos contactos con el mundo hispano-criollo, de modo que era una persona que estaba totalmente integrada al mundo colonial en todos sus aspectos, ¿no? Es decir, tanto las comunidades indígenas como las élites provinciales cusqueñas y el mundo de la gran aristocracia incaica, aunque él mismo no era un miembro de la gran aristocracia incaica. De hecho, había otros que disputaban ese título de descendiente de Túpac Amaru II. En todo caso, cuando él se revela, lo hace, como decíamos antes, el 4 de noviembre de 1780, una escena famosa cuando él captura al corregidor de Tinta y lo ejecuta públicamente, diciendo que es por órdenes del rey debido a la forma como explotaba a los indígenas. Él claramente se presenta como el descendiente del último inca y se presenta de alguna manera, y cada vez esto se va a hacer cada vez más evidente a lo largo del conflicto, como un nuevo inca, no solo como el descendiente de los incas, sino como un nuevo inca, es decir, como alguien con derecho a gobernar. Tal vez gobernar en nombre del rey de España podía ser, tal vez gobernar independientemente. Hay muchas versiones, va cambiando a lo largo, no se le puede pedir consistencia y ideológica, digamos, en el medio de un conflicto que evoluciona tan rápidamente, y él mismo va cambiando a lo largo del tiempo, pero básicamente él se presenta como un nuevo inca, ¿no? Entonces, eso lo hace una figura realmente única, digamos, ¿no? Quisiera volver además del retrato del personaje y de toda la descripción al ras que hemos hecho de las distintas regiones, de la extensión del levantamiento, de sus prácticas, quisiera volver a algo que vos dijiste en algún momento, que me parece que es muy productivo para los colonialistas, los latinoamericanistas, los que estudian el siglo XIX, que es la vinculación de esta revolución con el contexto más grande de las revoluciones atlánticas. Porque me parece que ahí, aunque la historiografía ha discutido mucho, sigue existiendo la noción de que estos levantamientos, tanto el levantamiento andino como si uno quisiera tomar la revolución Haití, son un poco periféricos. Pero hay una narrativa alternativa que se desprende un poco de lo que estamos conversando, que es por el contrario, que son revoluciones centrales o levantamientos centrales en la crisis de las monarquías y los imperios a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Me gustaría ahí enfatizar que, por ejemplo, la zona de la que estamos hablando era una zona productora de riqueza mundial. Hay algunos que han mencionado a Potosí, por ejemplo, como la primera ciudad global, ¿no? La primera metrópolis global, e inclusive se han encontrado mapas de Potosí en las cortes otomanas, de los viajeros que contaban fascinados todas las cosas que habían visto allí. Entonces, me gustaría si podemos hacer ese salto, que está implícito en mucho de lo que vos decías, pero es qué lugar o qué se puede decir de mirar la revolución de Túpac Amaru, cómo nos ayuda a mirar de una forma distinta este contexto de las revoluciones atlánticas que vos mencionabas anteriormente. Sí, yo creo que claramente es un fenómeno distinto, obviamente, ciertamente a las independencias hispanoamericanas, que tienen otros universos, digamos, conceptuales, ideológicos, o la Revolución Francesa, ni hablar de la independencia norteamericana.
Pero yo creo que este es un fenómeno que debería entrar en esa conversación, digamos, ¿no? En esa conversación historiográfica. En el sentido de, como vos bien decías, esta es una gran revolución que pone en juego el dominio colonial español, sin ningún lugar a dudas, que pone en juego las formas de estratificación social propias del antiguo régimen, tal como se pusieron de manifiesto en un contexto colonial, que no es necesariamente igual que lo que sucede en Europa. Pone en juego las estructuras económicas, ¿no? Las formas de explotación, y lo hace de manera tal que, como decía antes, no había compromiso posible, digamos, ¿no? Esta era una revolución a matar o morir, ¿no? Que fue lo que finalmente sucedió. Y el corazón de esa revolución, porque es un contexto colonial, y en ese sentido yo creo que es comparable con lo que sucedió en Haití, ¿no? Es desafiar, digamos, lo que fue el corazón del dominio occidental sobre distintas áreas del mundo, ¿no? Es decir, el hecho de la dominación étnico-racial, ¿no? La idea de que la diferencia cultural expresa la superioridad, digamos, del mundo occidental sobre distintas partes del globo, ¿no? Entonces lo que hace la rebelión de Tupac Amaru en conjunto, digamos, es justamente alterar ese sentido común que se había establecido en el siglo XVI, ese orden natural por el cual los pueblos aborígenes eran inferiores y debían servir a sus amos, que eran los poderes coloniales, digamos, ¿no? Entonces, es una revuelta, es una revolución que tiene características totalmente distintas a las que componen el ciclo de revoluciones atlánticas, pero que en algún punto, digamos, yo creo que se encuentran, y ese punto en el que se encuentran es justamente este cuestionamiento al orden político imperante y al orden social sobre el que ese orden político se monta, ¿no? Se me ocurre una pregunta respecto de eso, que la tenía anotada anteriormente, pero me parece que viene a cuento, que es: ¿y en qué fuentes encontramos las voces de ese cuestionamiento tan radical al orden político colonial que vos estás mencionando, ¿no? Como ¿a qué archivo hay que ir? ¿Qué tipo de fuente crees que hay que mirar? ¿Qué nos puedes contar de eso? Mira, las fuentes coloniales son, yo te diría, inabarcables. Es decir, los archivos coloniales son extraordinariamente ricos. Yo me he pasado años y años y años investigando la rebelión en el norte de Potosí, en una región. Si he llegado a ver el 60% de las fuentes que hay, es mucho, digamos. Y esos archivos coloniales contienen todo tipo de documentación. Por empezar, contienen mucha documentación que tiene que ver con comunicaciones, cartas, escritos entre los propios participantes de la insurrección, ¿no? Proclamas, pero cartas, además cartas que se escribían unos a otros. Por supuesto, muchos eran analfabetos, o sea que lo que hacían era intervenían lo que llamamos mediadores culturales, ¿no? Es decir, escribas, a veces los mismos, algunos curas, protectores de indios, digamos, mestizos que vivían en los pueblos indios que escribían, ¿no? Pero tenemos todo ese cúmulo de documentación directamente producido por los propios indígenas, por los propios insurgentes, en el contexto de una insurrección. Después tenés todo el material que existe cuando los indígenas iban a protestar ante la justicia, ¿no? Que son sus escritos detallando sus motivos de protesta. Por supuesto que en términos de los documentos de las élites son innumerables, ¿no? Informes, memoriales, cartas, etcétera, etcétera. Hay un cúmulo enorme de documentación y uno puede mirar estos procesos desde muchos puntos de vista diferentes, ¿no? No es solamente la documentación del gobierno, de los funcionarios, de los poderosos. Hay muchísima documentación de los indígenas mismos, ¿no? Antes y durante la rebelión, ¿no? Eso abre el escenario a futuras investigaciones y nuevas líneas de interpretación.
Ahora, para terminar, me gustaría hacer un pequeño salto, que es el siguiente. Como yo comenzaba citando esta escena que está en el libro, que termina luego del descuartizamiento de Tupac Amaru y la exposición de sus restos, el escarnio público y demás, está este hecho de que se ordena juntar toda la documentación de su linaje y quemarla en la plaza, ¿no? Como hecho simbólico de apagar la historia, de incinerar la historia de esa rebelión. Sabemos que eso pocas veces tiene efecto en la historia, y vamos a ver durante el siglo XIX y el XX reaparecer a la imagen de Tupac Amaru y de esta revolución de distintas maneras, ¿no? Como esto que fue primero un acto de barbarie, en el siglo XX se convierte en muchos casos como en un mito de origen nacional para Bolivia, para Perú, distintos movimientos guerrilleros de América Latina, alineados con esto que llamamos el pensamiento nacional y popular, retoman el nombre de Tupac Amaru. ¿Por qué cambia o cómo se da ese cambio de imagen de esta revolución? ¿Qué significados diferentes cobró esa revolución a lo largo de la era nacional, para ponerlo así? Claro. Sí, déjame decir una cosa sobre el hecho de tan simbólica sobre la quema de los documentos sobre el linaje de Tupac Amaru, ¿no? Que esto me parece que es muy importante, porque lo que hay que tener en cuenta es que antes de la rebelión, todo eso, digamos, la recuperación del pasado incaica, la rememoración del pasado incaica, la celebración del pasado incaica, era parte de la sociedad provincial cusqueña. No tenía ningún componente, digamos así, subversivo o sedicioso, sino que toda la sociedad cusqueña participaba de eso, porque era, digamos, una sociedad que recuperaba al incario como uno de sus antecedentes, digamos, y uno de sus motivos de orgullo y de identidad provincial, ¿no? Y en ese sentido la aristocracia incaica estaba muy, como decía antes, interrelacionada a través de lazos matrimoniales, de empresas económicas y demás, con la sociedad hispano-criolla. Eso se torna en un elemento corrosivo que había que eliminar luego de la rebelión de Tupac Amaru. Es decir, es la rebelión de Tupac Amaru la que convierte el pasado incaico en un hecho que debía ser suprimido, digamos. No solo eso, sino que hay proyectos, por ejemplo, del visitador José Antonio de Areche, que es la principal autoridad española en el Perú, para prohibir el uso del quechua, directamente el lenguaje, el idioma con el que hablaban los indígenas, ¿no? Que es algo que tiene eco a lo largo de los Andes. La audiencia de Charcas pide lo mismo. No solo la audiencia, sino el cabildo de Charcas, de Chuquisaca, pide lo mismo. Es decir, que hay un intento, digamos, de terminar con ese modelo de las dos repúblicas, digamos, ¿no? Y de borrar el pasado incaico. Ahora, lo que yo te diría, digamos, que efectivamente la mirada sobre este fenómeno cambió enormemente a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Es decir, a mi juicio tiene un rol totalmente secundario y es sumida en el olvido mayormente durante la época de las independencias, digamos, ¿no? Es decir, las independencias de los países, de las nuevas repúblicas andinas, ¿no? De Perú, de Bolivia y demás, de ninguna manera están reivindicando ni evocando, digamos, la rebelión de Tupac Amaru, por más que muchos sí recuperen el pasado incaico como una de sus fuentes de identidad nacional, digamos, de estas nuevas identidades nacionales que se están creando. Pero de una manera más inerte, como un vestigio de un pasado que ya no existe. Claro. Exactamente, ¿no? Las sociedades indígenas del presente, en todo caso, eran una muestra de la degradación a que había sometido a estas poblaciones el mundo colonial, ¿no? El dominio español. Pero no es que recuperaban de ninguna manera la rebelión de Tupac Amaru como uno de sus precursores, digamos, ¿no? Ahora, esto sí va a cambiar muchísimo a mediados del siglo XX, ¿no? Si a mediados del siglo XX hay una confluencia de factores que lleva sí a una recuperación del fenómeno tupamarista en la historia de la nación, digamos, ¿no? Y reconvertir a Tupac Amaru en una especie de prócer, ¿no? Esto tiene que ver con el ascenso de gobiernos, digamos, nacionales populares, como vos decías, el MNR, ¿no? El Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, que llega al poder en 1952, que hace una reforma agraria muy importante, controvertida, polémica, en fin, con muchas aristas, pero una reforma agraria muy importante y que recupera, digamos, la relación con los pueblos indígenas.
El gobierno de Velasco Alvarado en el Perú a fines de la década del 60 también se mueve en esta línea. Y a su vez, historiográficamente, surge una primera camada de historiadores profesionales que empiezan a investigar realmente en lo que sucedió en 1780, ¿no? El más conocido de ellos, sobre todo aquí en Argentina, es Boleslao Lewin, ¿no? Que era un historiador polaco-argentino, digamos, que escribe unos libros enormes, ¿no? Que todavía se pueden leer, ¿no? Y que escribe las primeras relatos completos, digamos así, de la rebelión de Túpac Amaru. Ahora, la impronta interpretativa de esos trabajos es que Túpac Amaru era un precursor de la independencia, ¿no? Era un precursor de la lucha contra el colonialismo, no muy diferente que lo que iban a hacer las élites criollas 30 años después, ¿no? Y en esos libros de la década del 40, 50, hay varios historiadores muy importantes, peruanos y bolivianos también, siempre la palabra que aparece es precursor, antecedente, etcétera, etcétera, ¿no? Como esa idea del origen, ¿no? Del Como origen, sí. Exactamente, de incorporar esta insurrección en el linaje de la nación, digamos, ¿no? Esto tiene un precio, ¿no? Y el precio es despojar al movimiento tupamarista de todo lo que tuvo de distinto, de sedicioso, de diferente, digamos, como con lo que iba a ser de disruptivo, exactamente, de las formas de dominación étnico-raciales, en la cual están incluidas, por supuesto, las élites criollas, ¿no? Y esto, bueno, va a cambiar, por supuesto, sobre todo a partir de la década del 70, cuando el movimiento tupamarista se empieza a ver más a través de otro lente, ¿no? Y ese otro lente básicamente son los movimientos milenaristas, mesiánicos, nativistas, ¿no? Que se dan no solo en los Andes, sino, por ejemplo, en la Europa medieval o en muchas otras áreas colonizadas por los europeos, y donde se empieza a rescatar, como decíamos antes, todo lo que de distinto tiene el movimiento Túpac Amaru de los movimientos criollos que se van a dar luego, ¿no? Entonces ahí tenemos una visión totalmente distinta y antagónica de lo que se fue consolidando a mediados del siglo XX. Pero ciertamente, digamos, el Estado nacional boliviano y peruano para mediados del siglo XX hicieron un esfuerzo para incorporar este fenómeno dentro de esa narrativa patriótica, digamos, ¿no? Estaba pensando que además, pero es para otra ocasión, pero si no me equivoco, aparece una imagen de Túpac Amaru en el Palacio de Moncloa, pero de Túpac Amaru primero, ¿no? Cómo se incorporan estos personajes a la memoria imperial, sería en ese caso. Pero hoy lo vamos a dejar de lado porque el objetivo era otro. Así que primero te agradezco muchísimo, Sergio. Me parece que estuvo muy interesante y que nos da muchísimo para pensar. Pero, ¿estuviste cómodo? Muy cómodo y te agradezco mucho. Siempre es un gusto participar de este podcast. Así bueno, que gracias. Buenísimo. Te vuelvo a agradecer entonces, Sergio. Yo soy Nicolás Siliti, estuve a cargo de esta edición de Historiar y les recuerdo, conversamos con Sergio Serunikov sobre la rebelión de Túpac Amaru. Gracias, Sergio, y hasta la próxima de Historiar.